Bueno, bienvenidos a esta edición de La Mala Educación, que se presenta como un recorrido complejo y multidimensional sobre la materialización del discurso y sus límites, que permiten abrir distintas entradas: Jorge Rial, Caravaggio, Tilda Swinton y Santa Teresa de Ávila. Bienvenidos a la Mala Educación de esta semana, que es la semana del 14 de marzo. Una semana en la que la materialidad de lo que hasta ahora era discurso en redes sociales terminó por hacerse realidad, enfrentándose a Argentina nuevamente al abismo, que conoce demasiado bien, pero que por alguna razón parece haber olvidado. Este episodio lo anclé en 4 figuras que nos permiten abordar el tema desde distintas perspectivas. Jorge Rial, cuya reflexión sobre la represión a los jubilados y el ataque posiblemente letal a un periodista gráfico marca un antes y un después en el modo en el que el periodismo progresista enfrenta el avance del autoritarismo de Milei. Caravaggio, con su Ecce Homo, redescubierto hace 6 años, un cuadro que apareció en una subasta de Anzorena en Madrid con un precio inicial de 1.500 euros y que nos permite pensar, se compró en 30 millones, pero nos permite pensar en la ocultación, la revalorización y la violencia en la historia del arte en relación a nuestra propia historia. Tilda Swinton, cuyo discurso de aceptación en la Berlinale nos ofrece otro tipo de progresismo, uno que se aleja de la histeria performática y se acerca más a la conciencia artística y ética, pero con ciertas características. Y Santa Teresa de Ávila, que nos deja una clave para entender el eje de este episodio. A Dios se lo encuentra entre los cacharros. Todo esto y Caravaggio nos sirve para pensar la izquierda y su representación hoy, o el legado del discurso retórico posmodernista. Antes de empezar, recuerden suscribirse al canal acá abajo, y si les interesa unirse a los cursos que estoy haciendo sobre imágenes visionarias y místicas en el siglo de oro español, arte de refugiados, arte renacentista, y hay más de 100 videos, háganlo. Todo esto en la sección de miembros de este canal, por menos de 10 dólares por mes. Se pueden desuscribir cuando quieran. Ahora sí, entremos en tema. El primero es la violencia como límite. El caso Grillo y la saturación del discurso. El epicentro de este discurso es la represión y la agresión a un fotoperiodista que hoy pelea por su vida y, bueno, por lo pronto tiene pérdida de masa encefálica. Si sobrevive, lo hará en condiciones posiblemente devastadoras. Esto impone un límite material al discurso mediático que hasta ahora ha funcionado en un plano meramente retórico. El modo en el que Viviana Canosa abordó este hecho es interesante. La discusión se articuló entre 4 voces. Un tal Mariano, creo, mileísta, que acusó al fotógrafo de ser un kirchnerista infiltrado, desviando la violencia del Estado hacia la identidad del periodista, como si su pertenencia ideológica justificara su agresión. Viviana Canosa reaccionó contra esta postura, marcando que la materialidad de la violencia impone un freno a ese tipo de relato identitario al que estamos tan acostumbrados, tanto en Argentina como en el mundo.
El tercer panelista es Gabriel Levinas, que no pasa de panelista. Su intervención es clave porque funciona como un desvío institucionalista. Aparentemente crítico, pero en realidad juega para el macrismo, evitando responsabilizar a Patricia Bullrich y desviando el foco hacia Milei. Es decir, patea la pelota fuera de la cancha. Un poco como el programa. Y el panel en su conjunto oscila entre la emergencia y la reflexión, pero sin salirse de los marcos retóricos establecidos. Aquí es donde entra Jorge Arriaga. Su lectura del caso y su posicionamiento marcan un punto de quiebre en la relación entre el periodismo progresista y el avance del fascismo autoritario en Argentina y en el mundo. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo hay un reconocimiento de que la escalada es real y que el discurso tiene consecuencias materiales. Y esto es el gran aporte del periodismo que está haciendo Jorge. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que hacer un poco de historia de la evolución de la televisión argentina desde la dictadura. Televisión y represión de los 70 a Milei. Desde la última dictadura militar, la televisión argentina ha sido un campo de batalla donde se juegan discursos de poder. Lo que vemos hoy en programas como el de Canosa es el resultado de una larga genealogía en la que el discurso reaccionario ha aprendido a disfrazarse de sentido común. El caso de Levinas es ilustrativo. Más allá de su estética, una mezcla de burgués artista con un intento fallido de mediana edad, su discurso es funcional a Macri y al macrismo. En su intento de aparecer como crítico, lo que hace en realidad es desviar la discusión, asegurando que la responsabilidad última no es ni de Bullrich, sino, ni de nadie, sino de Milei. Y que detrás de todo está el brazo armado del kirchnerismo. Aquí es donde aparece la imagen del patrullero abandonado, la narrativa de los vándalos infiltrados y la estrategia discursiva de construir una contranarrativa que justifique la represión. Y esto es algo que yo no logro entender de Levinas, ¿o sí? Este mecanismo no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el límite material que impone la agresión a un fotoperiodista. Aquí ya no se trata solo de ni hablar de los jubilados, ¿no? Aquí no se trata ya solo de discurso. Aquí hay sangre. Y esto nos da la pauta para pasar a Caravaggio, Tilda Swinton y Santa Teresa, que yo llamaría la estética del abismo. Para entender el momento en que estamos, quiero traer a colación tres figuras que nos ayudan a pensar la relación entre arte, violencia y progresismo. Caravaggio y su Ecce Homo, un cuadro que estuvo perdido, oculto, subestimado, y que de repente reaparece revelando un valor que antes se negaba. Algo similar sucede con la violencia estatal en Argentina. Estaba ahí, pero muchos prefirieron no verla, hasta que se hizo innegable. Tilda Swinton y su discurso en la barriada, frente a un progresismo que se ha vuelto predecible y performático. Swinton encarna otro tipo de respuesta, una que nos recuerda que el arte puede ser un refugio, pero también una forma de resistencia, pero con una variable elitista y blanca. Santa Teresa de Ávila dice: a Dios solo se lo encuentra entre los cacharros, en la suciedad, en lo descartado, en lo que nadie quiere ver. Este es el punto de retorno a Caravaggio.
La representación del sufrimiento no es solo un gesto estético, sino que es un acto de revelación. El progresismo argentino está atrapado en sus propios tics. Debería tomar nota de estas figuras que estoy marcando. La realidad no se combate solo con discursos, se enfrenta con acciones, con imágenes, con materialidad. Digamos, como hipótesis preliminar, el episodio de esta semana es un punto de inflexión en nuestros debates. La violencia ya no es solo retórica. El periodismo progresista parece estar despertando a una realidad que hasta ahora prefería ignorar o no tiene herramientas más allá del discurso. La pregunta es, ¿será suficiente? ¿O volveremos a caer en los mismos juegos de narrativas vacías mientras el abismo sigue creciendo? Este tema es un tema que yo quiero abordar con la tranquilidad suficiente como para poder pensar la realidad argentina no desde la ruptura entre kirchnerismo y mileísmo, sino como una continuidad. Lo que pasó con el fotógrafo herido y la reacción del panel de Canosa nos revela algo fundamental sobre el discurso dominante hoy en la Argentina. Un panelista al justificar que Grillo no debía ser criminalizado porque es un pibe sano, un pan de Dios, pone en juego una lógica ultraconservadora también, que define quién merece y quién no merece ser víctima de la violencia. Se nos dice que el buen tipo es el que debe ser protegido. Pero, ¿qué significa ser buen tipo hoy en la Argentina? ¿Significa estar aprobado por el grupo? ¿Controlado socialmente? ¿Sometido a una moral horizontal que viene de la colonia y que en las dictaduras se perfeccionó? ¿Ser señalado por un amigo como el otro, que significaba desaparecer en la época de la dictadura, ahora significa que tu muerte valga la pena de ser llorada? Ese discurso nos obliga a preguntarnos dos cosas. Primero, la desmaterialización de la política argentina durante el kirchnerismo, que heredó del peronismo el asambleísmo popular, pero lo transformó en una identidad abstracta, en una performance sin materialidad, sin consecuencias reales. Y segundo, la estructura de la televisión argentina, que ha evolucionado, o mejor dicho, involucionado, desde la dictadura hasta esta nueva dictadura de Milei. Durante la dictadura, la televisión, la original, la televisión fue escapista. El Mundial del 78, el chauvinismo de Porcel Olmedo, la exaltación de la represión en clave de humor. Con Alfonsín aparece el humor político, la sexología de María Luisa Leder, ¿se acuerdan de Luisa Delfino? Te escucho. El destape como una manera de reconstruir el cuerpo social a través de la violencia del cuerpo de la mujer y el colalés. Pero esa reapropiación traía consigo una nueva forma de violencia. La mujer debía ser deseable, debía cumplir con la estética del colalés, debía ser sometida a nuevas exigencias, tener orgasmos. El menemismo perfecciona ese escapismo y lo convierte en industria. Por un lado, la carcajada capitalista de Susana Jiménez, el glamour importado, las privatizaciones,
como espectáculo. Por otro lado, la cirugía estética como mandato ya no es solo dieta y ejercicio a lo María Muchasti, sino que es lipoaspiración, es convertirse en empresaria de sí misma. Es Lili Fasi Lavalle y Raquel Mancini muerta. Y llegamos al kirchnerismo, que convierte la identidad en algo inmaterial. Aparece el consejero blanco palermitano, conisetero, la líder carismática de Palermo que representa al resto del país, en Ni Una Menos. El kirchnerismo confunde la materialidad del cuerpo con las ollas populares, con las asambleas de Plaza de Mayo. Todo se convierte en debate. Todo se vuelve bla, bla, bla. Aquí es donde se produce el gran giro. Ese discurso vacío, saturado, hipermoralista, elitista e ineficaz, que es absorbido por el neoconservadurismo. Pero no lo usa para debatir, sino para saturar. Es la cultura del bullshit. No busca convencer, busca agotar. Y ese agotamiento es el caldo de cultivo perfecto para lo que tenemos hoy. El bullshitter no quiere comunicar ninguna verdad, sino generar un efecto. No importa lo que cree o cómo se siente, lo que importa es el impacto. Recordemos que la palabra bullshit proviene de shit, que en términos estrictos es el cadáver de lo nutricional, que es la caca. Argentina fue elegida como un laboratorio de experimentación para un modelo que ahora se implementa con trampa en Estados Unidos. La transferencia de recursos de la clase media a la oligarquía entrando en una nueva década infame. Funciona si se caga la gente a palos. El modo en que este bullshit se consolidó en Argentina fue a través de la grieta. Durante el kirchnerismo y el albertismo, los programas de chimentos desplazaron a los periodísticos. Los periodistas políticos desplazaron a figuras como Mariano Grondona, que fueron reemplazadas por Jorge Rial, Alejandro Fantino, Viviana Canosa. Se cambió la política por el chisme. Se empezó a hablar en términos de este es buen tipo, este es mal tipo, reduciendo la discusión pública a una moralina del espectáculo. La política se transformó en una especie de telenovela chismorreica. Ahora vayamos a lo que pasó en C5N y la manera en la que Jorge Rial cubrió lo ocurrido en Plaza de Mayo hace unos días. Lo primero que hace es señalar a su colega Mariana Bray, quien el día anterior había puesto en duda que los disparos que hirieron al fotoperiodista hubieran sido de la policía. Esto nos demuestra cómo en los distintos canales existen periodistas políticos cuyo rol es sembrar la duda, lo que termina en la criminalización de la militancia política. Y ese es el huevo de la serpiente fascista. Es decir, lo que se está transformando es a la política o al que quiere hacer política en algo demonizado. Y esto es lo que plantea Reina. Si sos un hijo de puta, sos un hijo de puta. Y se lo dice a Bray. Es un gesto brutal directo, pero que señala con claridad a la responsable política del hecho, Patricia Bullrich. La convierte en un ícono visual. Patricia Bullrich tiene las manos llenas de sangre, dice Jorge. Después hace algo fundamental. Muestra las fotos. Y ahí marca la diferencia entre los medios hegemónicos y su estrategia de distanciamiento, la de los medios hegemónicos. Los drones, los planos generales, las cámaras desde lo alto. Todo eso no es inocente, sino que es el significado. No es solo tecnología, es una forma de alejar al espectador de la materialidad de los hechos, de transformar la represión en una discusión abstracta sobre estrategia,
sobre estrategia policial, yo diría, infiltrados y barras bravas. Se satura la conversación de palabras, se evita hablar de lo que realmente importa. Jorge Rial logra algo que hasta ahora no se había hecho en la televisión argentina, que es desmontar la anatomía del bullshit como política de Estado. Denuncia en vivo cómo la policía planta. Creo que es una pistola, un revólver, y muestra el momento en el que la gente de la CIDE, qué sé yo, la descarga. Lo que demuestra el mecanismo de criminalización como el sistema judicial está diseñado para servir al poder. Es decir, agarran a un perejil y lo transforman en el ejemplo kirchnerista de la corrupción criminalizante. Es decir, si tocabas esa arma, venía la foto y era difundida y en segundos te convertías en un ícono de la militancia criminalizada hasta el final de tus días. Pero el real va más allá y pone en escena no solo la teatralización del montaje policial, sino el método con el que se transforma una cultura victimológica en una cultura de la criminalización. Para mí, esto es clave y se lo tenemos que agradecer, porque lo hace a ese nivel. Esto lo convierte en términos periodísticos en el mejor periodista político del momento. Pero lo que hace Rial ocurre a dos niveles. Y el segundo nivel, el nivel tanatológico, es el que me involucra a mí y que creo que es clave en lo que está haciendo Rial. No me pregunten por qué, pero yo a Jorge lo considero un amigo. Y creo que es mutuo. Hablamos por Twitter una o dos veces al año. Y la última vez que hablamos me preguntó dónde estaba. Es decir, hablamos de otras cosas. Le conté lo que me había pasado, que había sido atacado en casa, posiblemente víctima de un crimen de odio y que luego fui criminalizado por eso. Un poco como que preanuncia todo esto que está pasando. Él, digamos, y que estaba lidiando con las consecuencias psicológicas y legales de todo eso. Y él compartió su propia experiencia con su propia muerte en Colombia, creo. En otras palabras, yo le conté que casi me matan y él me contó que casi se muere. La muerte como liberación. Pero Rial no plantea esto en términos victimológicos, cuando habla de su experiencia personal y la conecta con lo que pasó en Plaza de Mayo, con los abuelos reprimidos. La cuestión es cómo lo dice. Porque antes de hablar, pide disculpas a sus compañeros. Y esto es claro. Él sabe que en su libertad de expresión existe un peligro material que tenga que renunciar. Y eso no lo afectaría solo a él, sino a todo su equipo. Por eso dice, primero pido disculpas a mis compañeros porque si esto trae quilombo, ya sé lo que va a pasar. Y agrega, pero yo ya pasé por ese umbral del miedo, el umbral del miedo. Esa idea del umbral del miedo nos lleva directo a la pintura de Caravaggio. La iluminación brutal, la revelación que solo llega después del descenso a la oscuridad. Pasé por circunstancias extremas, me fue bien, me fue mal, dice Rial. Y esa frase, me fue mal, resume su lugar en este momento, que es un lugar muy necesario. Llegó a un punto de su carrera Rial donde puede permitirse transformar el fracaso en una fuente de virtud. Poca gente logra eso, y menos aún con la popularidad que él tiene, a ese nivel. La mención a la muerte en Rial no es un gesto de vampirismo mercurial, como el de las negociaciones y de lo que no dice Gaby Levinas. Levinas oculta la negociación que está haciendo. ¿Quién sabe con quién para proteger a Bullrich? Es decir, todo eso es un nivel para ser panelista. Patea la pelota afuera, desplaza la violencia material de la represión hacia la discusión abstracta sobre Milei y su visión geométrica
sobre la violencia argentina, hablando de contexto. Pero en realidad lo material no es la discusión, es la violencia misma. Y el punto de fuga, la perspectiva esencial que transforma y da sentido al mundo material, es la libertad, la autonomía. No una libertad abstracta, sino la libertad como autonomía real, el poder de ejercer la libertad de expresión bajo condiciones de opresión y peligro real, como lo que se vio contra periodistas. Ahí está la diferencia entre Real y Mariana Bray. Bray necesita vender su alma, igual que Levinas. Real, en cambio, elige, como en Shakespeare. Real inventa ese momento de transacción y toma una decisión. Quedarse del lado donde el alma sí tiene valor. No lo usa de manera abstracta como Canosa, sino de manera material. Y esto lo ata inmediatamente con un optimismo que tiene que ver con la audiencia de C5N. C5N es un bodegón, dice. Uno va y sabe lo que va a buscar. La gente busca que le diga la verdad y advierte que ahora militar la represión no da. Porque eso nunca es gratuito. Y de eso, como dice él, no se vuelve. Ese es el discurso tanatológico de Real. El discurso de alguien que sabe porque tiene perspectiva. Porque puede ver más allá. Porque vio. Muchos se llaman intelectuales o artistas y no llegan a ese punto. Por eso cuando él remata el resto de los canales, en el resto de los canales no sabes lo que comes. Es parecido al caso de Levinas o de Carlos Pani. Te venden sushi, pero te meten atún, te meten un poco de pez globo, te meten un poco de pochoclo. Pero lo que marca Real es el límite del bullshit. Esto encaja perfecto con lo que venía desarrollando sobre la anatomía del bullshit y de los límites del bullshit. El progresismo palermitano, con su pretensión de ser el lugar de la resistencia moral, termina replicando las mismas estructuras que denuncia, mediadas por instituciones y acuerdos jerarquizados. Lo que hace de Navarro, del Destape, cuando convoca una movilización pública, un ejemplo perfecto, porque no puede salirse de la lógica que denuncia, el asambleísmo kirchnerista, que ya viene codificado, ya viene jerarquizado. Es un simulacro de participación popular donde las decisiones ya están tomadas de antemano. Hoy hablaba uno de que había negociado no sé quién con quién, qué sé yo, que esto, que el otro. Ahí es donde entra Tilda Swinton, su discurso en la Berlinale, que es el correlato cultural de esta trampa. Se presenta como personificación de la industria cinematográfica. Del mismo modo que Cecilia Roth se presentaba como representante de una élite cultural no elegida. Pero Swinton, en lugar de ocultarlo, lo explicita. Dice cómo construyó redes de compromiso y amistades que le permitieron entrar en esa élite y eventualmente obtener los beneficios para ganar y los votos para ganar su premio. Es una admisión brutal del juego de poder dentro de la cultura, pero envuelve a todo esto en una retórica de la resistencia, y esto es lo peligroso de Swinton. Ahí está el punto central de Swinton, que es como Navarro del Destape, como Cecilia Roth. Creen que están en la disidencia cuando en realidad son parte del mismo aparato que estructura la disidencia de manera controlada. Su humanismo de Swinton es tan abstracto como el de Canosa. Cuando dice que el valor de la vida humana vivida y representada en la cinematografía es lo que hace su premio tan valioso, en realidad está hablando de ella, de la élite cultural, de la industria que la sostiene.
es una construcción de valores humanos genéricos, sin anclaje en lo material. Cuando Swinton habla de disidencia, lo que hace es transformar todo en activismo simbólico. Y es lo mismo que hace Navarro. Convierten el deseo de cambiar las cosas en una actitud de disidencia y no en una acción real. Comparen esto con Real. Swinton viene a hacer una película sobre la experiencia de la muerte con Almodóvar. Pero compararla con la experiencia de Real o con la mía, hay una diferencia. En el caso de Swinton, la sabiduría sobre la muerte es apropiada, transformada en un producto cultural que representa a la humanidad, pero que sigue operando dentro de los límites de la industria. Esto se ve claramente en la película de Almodóvar, que es un ejemplo, no en la película de ella, sino en Amor y Gloria, creo que es. Creo que es un ejemplo grotesco de bullshit, progresista. Por eso Almodóvar no es santo de mi devoción, al fin y al cabo, porque trata de un exiliado político argentino que es heroinómano, aparece como manipulador que arruina al protagonista que viene a ser Almodóvar, y luego vuelve después de 30 años buscando redención. Sbaraglia hace de él. Esta es una versión colonialista del exiliado político de la identidad argentina que refuerza todos los estereotipos contra los que supuestamente lucha. Después Swinton, Cecilia Roth, Almodóvar, todos operan desde una concepción de la identidad como inmaterial. Y esto es clave, porque ahí es donde se cruzan con la lógica de la derecha populista. Swinton es una referente neoliberal de la contracultura, que es simplemente una nueva forma de colonialismo. Y por eso esto nos lleva al problema del bullshit y sus límites. Trump y Milei han entendido perfectamente cómo apropiarse del discurso progresista moralista e identitario y vaciarlo de contenido para usarlo como una estrategia de saturación comunicacional a través del absurdo. Les puede permitir saltar las instituciones. En Estados Unidos esto se ve con la idea absurda de invadir Canadá o Groenlandia. Pero el error no es que alguien lo diga, sino que se lo tome en serio. El debate sobre la pavada desplaza el debate sobre la materialidad del problema. Lo mismo con Milei en Argentina. Si el progresismo se dedica a debatir si es fascista o si es un delirante, no está discutiendo las consecuencias concretas de su política, que es la transferencia de riqueza de la clase media a la oligarquía con un préstamo del FMI y echando gente del sector público. Por eso el problema no es solo la derecha populista, es la impotencia del progresismo para traducir su discurso en poder institucional. En Estados Unidos, los demócratas dependen de negociar la aprobación del presupuesto con los republicanos. En Argentina, la compra de votos de senadores y diputados ya ni siquiera se disfraza. El escándalo de las criptomonedas. Es un laboratorio acelerado Argentina del colapso del progresismo como fuerza política real. Y mientras tanto Swinton en la Berlinale habla de creer en la cultura como resistencia. Pero la cultura no es resistencia. La cultura es poder. Y ahí es donde se define el límite del bullshit. El paralelo entre el Ecce Homo y el juego de roles en la política y la cultura contemporánea, yo creo que es potente. Lo que planteo son las versiones de Antonello de Messina. Quiero que veamos tres versiones. Antonello de Messina, Caravaggio y
Espérate, que me olvidé. Bueno, empecemos con Antonio Alsina. En Antonio Alsina, como pueden ver, el tema es la tristeza. Es la tristeza por el patetismo humano. Digamos, esta es la postura de Navarro. Esta es la melancolía. Es la melancolía progresista, atrapada en su incapacidad de accionar. La autoconciencia de la derrota como una forma de ética estética. Tiziano, ahí está, me acordé. Porque en Tiziano la victimización de Cristo es espectacular. Su Cristo no es simplemente un hombre humillado, sino una figura sublime, cuya misma condición de sufriente lo convierte en estrella. Esta es la actitud de Canosa, es la actitud de Swinton, es la actitud de Cecilia Roth. La víctima como pagada de sí misma, que convierte la realidad material y hace de la victimización un lugar de poder simbólico. Y por eso llegamos a Caravaggio, porque el problema real del Caravaggio recuperado es la duda de Pilatos. Miren esta pintura. Muestra a Pilatos casi como cayéndose del balcón, pero también frente a un hecho irreversible, un Cristo que está cagado a palos. Es una rendición melancólica, pero también productiva, porque plantea el dilema material y sus consecuencias inmediatas. Esta es la postura de Real. No es una postura de victimismo, sino que es una postura de un liderazgo que tiene que tomar decisiones concretas e impactantes para poder cambiar la realidad. Esta última es la instancia que realmente entiende la materialidad del problema. Mientras el progresismo palermitano se refugia en su impotencia y la élite cultural espectaculariza la victimización, el populismo de derecha se apropia del discurso materialista solo para redirigirlo hacia la automutilación, como estrategia de disciplinamiento social. La autodisciplina del ajuste se convierte en automutilación y el resultado está a la vista. Milei implementa una política de saqueo financiero, Toto Caputo, con el FMI, mientras la narrativa pública se centra en debates absurdos. La pregunta clave es, ¿cómo se rompe este círculo? ¿Cómo se sale de la trampa del victimismo espectacular y la resignación progresista sin caer en el cinismo populista? Ahí es donde el Ecce Homo de Caravaggio se vuelve central. No se trata de llorar la pérdida ni de hacer de la victimización un show, sino de entender que cada decisión política, cultural y económica tiene consecuencias reales y materiales. Y es donde puedo entrar yo, porque lo que estoy haciendo en este canal es precisamente operar desde el lugar de Caravaggio, mostrar el dilema sin caer en el espectáculo, exponer la estructura sin reproducir la lógica del victimismo o del cinismo, Y eso es lo que realmente incomoda. Esta semana, para mí, es una semana clave en lo que pasó en Argentina y que tiene impacto mundial. Pero no por los medios, sino porque Argentina está siendo un laboratorio para ver cómo se puede hambrear y matar a la gente sin que explote. Es decir, hasta ahora venía la hipótesis dualista de el levantamiento del conurbano. De pronto uno escucha a Pani y parece que están todos contentos y que gana Milei. La pregunta es, ¿Milei gana por el préstamo del FMI y el dólar barato para poder seguir teniendo el TikTok y que te llegue el mensaje para que demonices al kirchnerismo, que se cae a pedazos, digamos, es decir, Cristina ya no puede ni hablar, y hay que verlo a Máximo, y Kicillof no les da,
este es el gran problema, y lo dice Pani. Pero en realidad es como que casi ya no pasa por ahí, sino que tiene que ver con que el discurso político ya está retorizado, está eticizado, es pura ética, es puro, en inglés se llama wishful thinking. Es como que todo termina, es decir, uno ve el destape y todo termina en que todo está mal, lo que están haciendo está mal, esto va a ir a la justicia y la justicia se va a cagar de risa. La justicia no va a funcionar porque obedece al establishment, como siempre obedeció. Las corporaciones, por ejemplo, sindical, está ya funcionando con las corporaciones económicas, con lo cual la clase media está en el horno, la clase baja está hipnotizada y va camino hacia el matadero o hacia votar una extractivización de los minerales argentinos, que por esto importa Argentina, sin que se dé nada a cambio. Es decir, cuando Lila Lemoine, digamos, cada cosa que sale de su boca no se puede creer, dice que el Estado no está, creo que fue ella, que el Estado no está para hacer obra pública. Y estamos hablando de el litio. Bueno, yo digo, ¿cuál es la solución? La fragmentación de la Argentina en una confederación, una guerra civil entre unitarios y federales, que lo dice Cuneo. Y yo no creo que esté tan alejado a la larga. Mi impresión es que el legado afectivo peronista es tan fuerte en el asambleísmo que, como están diciendo en este momento, yo no sé si un muerto, porque va a haber un muerto, va a haber varios, pero hay 5 muertos y la cosa empieza a tambalear. Pero el FMI entrega el acuerdo, entrega el dinero, el dólar sí ridículamente barato y Argentina sí ridículamente cara. Y el argentino lo único que quiere es venir a Europa. God knows why. Y si le das eso, te entrega la madre. Yo tuve mis experiencias con amigos argentinos y con ex amigos y con... me quedan poquísimos. Y con... Son algo está pasando. Algo está pasando. Porque el desfundamiento moral, la falta de consideración, como decía mi amiga Carmen Berenguer, que Dios le tenga la gloria, la falta de compostura. La falta de compostura. Y esto es lo que vi en Jorge el otro día. Yo en Jorge lo que vi el otro día fue compostura. Y es algo que no veía hace rato. Hace rato. Hace rato. Nos vemos la semana que viene. Háganse socios de mi... suscríbanse, que es gratis, y los que quieran hacer cursos conmigo, háganse miembros acá, que a ustedes les sale re barato en Argentina.